palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador. Sí. Hermanos y hermanas, pues estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma y vuelvo a insistir en lo que ya he dicho durante los domingos anteriores. El tiempo de la Cuaresma es un camino hacia la celebración de la Pascua. Estamos casi por terminar este camino, de recorrer este camino, y no sé si se den cuenta, pero hoy es muy interesante. Bueno, hay un elemento que a lo mejor no vimos los domingos anteriores. No sé si se dan cuenta, estoy vistiendo un ornamento de color rosa y los ornamentos de nuestro templo son de color rosa. Se le conoce como el Domingo de la Alegría porque de hecho la antífona de entrada dice: Alégrate Jerusalén, dice, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría, los que estaban tristes vengan a saciarse con su felicidad. Entonces, el que en la Cuaresma, el cuarto domingo, se utilice un tono más suave, pues es precisamente para indicarnos que estamos en ese camino de gozarnos, de alegrarnos, porque acuérdense que, pues vuelvo a insistir, ¿no? La Cuaresma es camino hacia la Pascua. ¿Y qué celebramos en la Pascua? El misterio de Jesús, muerto y resucitado, el Señor que da la vida por nosotros, ¿no? Y bueno, y durante estos domingos pues hemos sido guiados por la palabra de Dios como lo hacemos en cada domingo, en cada Eucaristía. En la primera lectura hemos escuchado historias del Antiguo Testamento y que hacen referencia precisamente a la historia de la salvación. Pero hoy como que el texto es muy atinado en el sentido de que hace un resumen. La primera lectura, como bien escucharon, es del segundo libro de las Crónicas. Y ahí el autor de este libro hace un recorrido de lo que fue la historia del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Y dice que el pueblo de Dios, dice, hay una afirmación, dice, y el pueblo en aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, ¿no? O sea, no respetaron la alianza con Dios, no respetaron sus mandamientos, y por lo tanto, bueno, pues entonces dice que se multiplicaron sus infidelidades y también narra de cómo el Señor, dice, el Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, ¿no? Y esos mensajeros se refieren a los profetas, que eran como la conciencia del pueblo, ¿no? Aquellos que les hacían ver que, pues, que no estaban bien, ¿no? Que no estaban siguiendo el camino del Señor, que habían cometido infidelidades en contra de él, ¿no? Y bueno, al final de cuentas viene la destrucción del pueblo de Dios. En concreto habla de la destrucción del reino del norte, en este caso, ¿verdad? Por el pueblo de los babilonios, ¿no? Y bueno, y es lo que conocemos como la famosa deportación de Babilonia, porque no solamente fue conquistar el pueblo, saquear todo, ¿no? Incluso pues todo lo que significó el saqueo del templo de Jerusalén, sus riquezas, bueno, pues eso fue una situación muy dolorosa para el pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, pues digo que es un texto muy interesante porque al final este pasaje habla de cómo Dios, ¿verdad? Dios, de hecho la segunda lectura, que es esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios, dice: la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, ¿no? Dice, porque nosotros estamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo, ¿no? Y bueno, regreso al texto de la primera lectura porque viene esta palabra de esperanza en donde dice que en el año primero de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Bueno, pues él manda la liberación del pueblo e incluso pues lo parece como una forma mística porque parecería que Ciro tiene como una revelación. Dice: el Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá.
¿no? Y en consecuencia, por eso dice, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe, ¿no? Y bueno, pues es la famosa liberación del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, pues en el Antiguo Testamento se habla de éxodos y el éxodo está muy relacionado precisamente con la Pascua, ¿no? Porque éxodo significa salida, ¿no? O significa como peregrinar, como caminar, como ir, ¿no? Y este es como un segundo éxodo, porque en el primer éxodo el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto y en este segundo éxodo es liberado de la esclavitud ya no de los babilonios, porque ya el dominio lo tenían los persas, ¿verdad? Y entonces por eso Ciro es el rey persa que da la libertad al pueblo de Dios. Y no solo eso, si le digo, porque como que tiene una experiencia mística, porque después incluso manda que se reconstruya pues el templo de Jerusalén, que había sido, ¿verdad? En el momento de que los babilonios conquistan el pueblo de Dios. Obviamente que el templo de Jerusalén es saqueado, destruido, ¿verdad? Y por eso hace referencias. Bueno, y hoy también el Salmo responsorial pues está muy a tono, es el Salmo 136, en donde es un canto, dice, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Dice, aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían, algún cantar de Sión. Pero fíjense qué hermoso verso dice, pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Y bueno, vuelvo a la segunda lectura que hace referencia precisamente a la misericordia. Es lo que celebramos en tiempo de Pascua, que Dios, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestros tropiezos, de nuestros pecados, de nuestras faltas, Él es siempre rico en misericordia, ¿no? Y aquí ya en la segunda lectura, obviamente Pablo le está hablando a fieles, ¿no? A bautizados, ¿no? Y por eso los exhorta, ¿no? Ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios, ¿no? Entonces recuerda pues como incluso este texto podría estar muy bien relacionado con el tema del bautismo, este sacramento que nos inicia en la vida con Cristo y que tiene todo un sentido de purificación, de liberación, de salvación, ¿verdad? De limpieza, todo lo que significa el bautismo, que de hecho durante el tiempo de Pascua estaremos recordando continuamente, ¿no? Estaremos celebrando nuestro bautismo, que ya hoy Pablo nos recuerda que hemos recibido, porque Dios es rico en misericordia. Y bueno, finalmente el Evangelio es otro texto también muy, muy bello, obviamente nos va acercando a la celebración de la Pascua, en donde afirma que primero, bueno, es un diálogo, precisamente hablando del bautismo, es un diálogo que tiene Juan, que el Evangelio de Juan nos narra de Jesús con un personaje llamado Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, así es presentado, que incluso tiene que ir de noche un poco en la oscuridad para que no se vea que se acerca a Jesús, porque diríamos que él representaba al polo opuesto, o sea, a los enemigos de Jesús, ¿no? Y entonces en este diálogo donde se revela el tema del bautismo, también aparece esta revelación que le hace Jesús a Nicodemo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, ¿no? Fíjese, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Y esto nos recuerda pues a Jesús, o sea, estamos contemplando a Jesús en la cruz. No sé si todos ubiquemos, pero en el pasado, cuando el pueblo también cometió pecados contra Dios, pues les mandó en el desierto una plaga de serpientes. Bueno, un poco es la narración, seguramente que en el desierto hay más de una serpiente, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, así lo interpretan en el Antiguo Testamento, y para ser sanados o curados, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce para que todo aquel que lo vea levante los ojos, pueda alcanzar la salvación. Y fíjense qué bonito detalle, Jesús muere en la cruz, en un monte, y nosotros para verlo tenemos que alzar nuestra vista, ¿no? Esta idea la leí en uno de los comentarios que me gusta usar para preparar las homilías. Dice, qué bonito, porque es la idea de levantar la vista, ¿no?
Fíjense, cuando nosotros levantamos la vista, miramos hacia el cielo, ¿no? Y para nosotros mirar hacia el cielo significa buscar a Dios, ¿no? Contemplar a Dios y que Él nos contemple, por supuesto, ¿no? Bueno, pues Jesús ha sido nuestro Salvador por el misterio de la cruz y por eso dice otra expresión muy bella el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. El que cree en Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado, por no haber creído en el Hijo, haber creído en el Hijo único de Dios, ¿no? Y dice que la causa, sigue diciendo el texto de San Juan, la causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz al mundo, y yo creo que aquí es importante recordar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan desde el primer capítulo habla de esta presencia de Cristo como la presencia de la luz, ¿no? Y por eso dice que aquí habla del rechazo, dice, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, ¿no? Porque sus obras eran malas, ¿no? Y bueno, pues recapitulando, pues este domingo se nos invita a pensar en este camino, en este proceso, nuestro camino hacia la Pascua, pues de cuántas oscuridades o tinieblas tenemos que salir, de cuántas infidelidades o cuántas infidelidades tenemos que dejar en nuestra vida para que la luz de Cristo, la salvación de Cristo, ¿verdad? Realmente esté viva en nuestra vida, ¿no? Y esto obviamente se tiene que manifestar en nuestras actitudes, en nuestras obras, en nuestras acciones, en ir opacando. Y recordar que el tiempo de la Cuaresma es esto, ¿no? Es un tiempo, nosotros le decimos de conversión, en donde descubrimos aquello que nos distancia de Dios, aquello que nos aleja de Dios, para poder gozarnos de su luz, de su vida, ¿no? Y yo creo que todos tenemos oscuridades, todos cometemos infidelidades ante el Señor, pero pues aquí estamos para decirle, Señor, quiero seguir adelante, quiero escuchar tu palabra, quiero mirarte crucificado en la cruz y así me ayudes a mirar hacia el cielo y poderte contemplar y poderte así sentir siempre ese deseo profundo en mi vida de ir al encuentro tuyo, que es el propósito de la Cuaresma, encontrarnos con el Señor resucitado en la fiesta de la Pascua. Pues sigamos con lo que empecé esta homilía, bueno, pues con esa actitud de alegría, de gozo, porque nos acercamos cada vez más a este gran acontecimiento en donde pasaremos de las tinieblas a la luz, pero no solamente por los símbolos propios que estaremos utilizando durante la Pascua, sino sobre todo por nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida de infidelidades, nuestra vida llena de oscuridades, también pueda salir de esas oscuridades y gozarse de la luz del Señor que recibiremos en esta Pascua. Así sea. Que se convierta, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta, que se convierta y que viva, y que viva. Buenas noches a todas y a todos.